¿Qué tal? Angemón con ustedes, compartiendo ahora este análisis en torno a cómo va en redes sociales este fenómeno del linchamiento mediático, que también es digital, en contra del padre Báez, el padre que estaba rezando con un grupito de laicos, la hora de nona, y que hace la reflexión y el llamamiento a partir de un drama, de una tragedia ocurrida por ahí en las Canarias, y que, bueno, ahora es objeto del linchamiento mediático de quienes han sembrado palabras que no ha dicho, y quién sabe también quizás de parte del público que no está contento con el señalamiento de las causas de estas tragedias. Claro, de la tragedia de la que habla el padre, en efecto, pero también de toda la descomposición social que luego suele haber. A propósito de esto, yo recibí en el video que hice, que dejo en la descripción y también en el comentario fijado, un comentario que, para respetar la identidad de la persona, pero también para mostrarlo tal cual es, sin cortar nada, pues voy a poner aquí en pantalla, aquí, en este momento. Y me pareció interesante en primer lugar porque ha sido honesto, me pareció honesto. En segundo lugar, me pareció mesurado. En internet suele hallarse uno mucho, demasiado, terriblemente comúnmente, mensajes desde las vísceras, desde las tripas. ¿A qué me refiero? Que más que un contenido eh, de razonamiento, de pensamiento, te encuentras con reacciones emocionales. Y por eso he dicho viscerales, ni siquiera cargados de algún sentimiento, no, no, no. Viscerales, como cuando alguien se siente amenazado y la estimativa animal tiende a defenderse, así. Y esto también es algo muy típico en internet, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como hay un fenómeno cuando uno está frente a una pantalla y cómo las reacciones sentimentales tienden a magnificarse. ¿Por qué lo rescato? Por el postulado que hace. El bien y el mal cambian de acuerdo al pueblo, a la sociedad y al tiempo. ¿Será que es así? En parte, como fenómeno, tendremos que decir que concretamente hay cambios. Pero ¿será todo cambio o hay cosas que son esenciales, permanentes, en toda moral, en toda moral? Les voy a presentar ahora precisamente ejemplos. Veamos esta de Platón. Ahora esta de Aristóteles. Ahora, para que vean que no nada más nos quedamos en el puro pensamiento occidental, porque pues ellos son los padres de la filosofía y del pensamiento occidental, pues vamos a ver esto de Confucio. Y también hay que reconocerlo, nosotros al ser cristianos, para que vean que esto no se queda solamente en clases de filosofía y luego nunca faltará, ay, nada más New Age. Bueno, es que a la luz de la razón ya se puede decir demasiado. Pero vamos a elevarlo ahora a los cánones de la fe y tenemos esto que nos ha dicho el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo pongo con Mateo, San Mateo, y por qué lo pongo con San Lucas? Recordemos que el Evangelio es cierto, es uno solo, es la persona de Cristo, pero a la hora de transmitirlo en las versiones que conocemos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, tienen un destinatario. Al hablar de San Mateo nos referimos a comunidades que tienen raíces fuertemente judías. Y al hablar de San Lucas hablamos de comunidades que tienen bastante presencia
judía, pero de la diáspora, es decir, ya no del pensamiento de los palestinos, sino alrededor de las demás naciones, y de griegos, de gente que no tiene raíces judías y que si le dices la ley y los profetas, quién sabe quiénes serán esos, pero comparten algo en común. ¿Qué tienen en común estas concepciones de moral? Una definición de esencia humana, de naturaleza humana, y una finalidad. Toda moralidad, por más cambios concretos que pueda tener, tiene fundamentalmente una concepción del ser humano y tiene una finalidad. Y normalmente, fíjense lo curioso que es, tiende a ser trascendente. ¿A qué nos referimos? A siempre ir más allá de lo que el aquí y ahora nos limita. Es decir, no podemos decir que la moralidad de un pueblo cambie el bien y el mal nada más porque sí. Pueden cambiar reglas, pero nosotros sí podemos hacer observaciones, crítica, como lo dice el compañero, y no crítica destructiva, crítica constructiva. Sí podemos hacer observaciones de acuerdo a estos dos principios: la naturaleza humana y la finalidad de los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos? Los que nos competen, que están impregnados de razonamiento, raciocinio y voluntad. De acuerdo a una finalidad, el sentido de la existencia. Y fíjense que estoy hablando de culturas muy diferentes, ¿verdad? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque creo que precisamente este pensamiento como el que nos han presentado es el que está detrás de muchos de los que siguen la bolita del linchamiento al padre Báez. ¿Ellos son malos? No lo creo. Seguramente también buscan el bien. Pero tienen impregnada esta idea de yo hago lo que quiero, mis cánones son los míos y los tuyos son diferentes y nos respetamos, que tiene detrás la buena intención de decir vive y deja vivir, ¿no? Si pensamos diferente no pasa nada, sí, pero si le quitamos todo fundamento, incluso el de la naturaleza humana, incluso el de la finalidad de los actos humanos, la teleología, la trascendencia, terminamos siendo presas del primer oportunista que tuerza mensajes y diga, vete encima de tal porque te está criticando, vete encima de cuál porque es una amenaza. Es algo que vale mucho la pena pensar. Y si nos ponemos a pensar más y escuchamos bien los comentarios del padre Báez en el oficio de nona que hizo, creo que la denuncia detrás del comentario concreto de la tragedia, del drama humano que vivió, porque incluso hasta el perpetrador del crimen salió como víctima. Es cierto, de alguna manera es víctima también. Detrás de eso está el drama de la doble crisis que vivimos en nuestro tiempo. Una crisis antropológica que se ha desdibujado tanto el conocimiento de la esencia humana, de quién es el ser humano, que luego cualquier cosa nos ponen y luego corremos hacia ella. Y la crisis de autoridad, le tenemos tanto recelo y, ¿por qué no?, a veces hasta asco a la figura de autoridad, que en primer lugar, no regresamos a nuestras raíces. Y ojo, fíjense que lo que acabo de presentar en todos los casos son raíces. Tampoco nos lanzamos hacia un futuro y nos quedamos sin fundamento ni finalidad y por tanto mochos en todo sentido. Y ya lo había dicho, presas de la ley de la selva, del más fuerte. Creo que hay que entender las palabras del padre Báez en ese sentido, que se ha dicho de paso,
Es a propósito de la lectura breve del profeta Jeremías. Un profeta que también vio en su pueblo ese alejamiento de sus raíces, ese alejamiento del sentido de su finalidad, y que le hizo caso a voces que le endulzaban el oído. Qué interesante, ¿no? Muy interesante cómo estas cosas suceden en diferentes sociedades, en diferentes tiempos, y que de todas maneras eso demuestra que hay cosas universalmente estables que hay que atender. Pues muchas gracias. Dios los bendiga y seguiremos en contacto.